Estamos en el capítulo 25 de Génesis, donde Dios, Abraham ya partió, se fue, murió, pero quedó su hijo. Y el título de estas clases son la gracia necesaria para cumplir el propósito. ¿Lo recuerdan, sí? La gracia necesaria para cumplir el propósito. También vimos que Dios es un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él se llama a sí mismo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y vimos que estos tres patriarcas componen una sola unidad. Abraham es el llamado, Isaac es la gracia y Jacob es el proceso, el trato de Dios, la disciplina, la madurez. Cómo Jacob fue llevado a través de un doloroso proceso a la madurez. Entonces, ni Abraham está completo sin Isaac, Isaac no está completo sin Jacob. Y vamos a tocar esta mañana el tema de la herencia de la gracia, heredar la gracia. Bien, para los que ya están familiarizados con el tema de Abraham, Isaac y Jacob, y también este punto cardinal que es la gracia necesaria para cumplir el propósito, vamos a tocar algunos aspectos primordialmente de la vida de Isaac. Todos sabemos que el nombre Isaac fue determinado por el Señor. Cuando él visitó a Abraham en la tienda de Mamre, Dios le dijo, se llamará risa o risueño, risa, porque Sara se había reído, porque ¿cómo va a tener un hijo a los 90 años? ¿No? Se rió. Entonces el Señor le dijo, tu hijo se llamará risa. Ya partiendo del nombre, nos indica algo. Una persona que se pasa todo el tiempo riendo, parece que no le importa nada, parece que no está consciente de la gravedad de los problemas. Tú sabes, ¿no? Mi abuela, una de mis abuelas, nos decía, porque nosotros corríamos por los pasillos de la casa y nos reíamos como niños, ¿no? A destajo, como se dice, a mandíbula batiente. Nos reíamos y la abuela decía, en la boca de los tontos abunda la risa. ¡Qué error tremendo! ¡Qué error! Después yo crecí, leí la Biblia y descubrí que en toda la Escritura hay un hilo conductor en donde Dios todo el tiempo nos está diciendo, llenaré tu boca de risa, tu lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. La risa es terapéutica, la risa sana el alma. Eso está demostrado ya científicamente. Y aquí tenemos al hijo de Abraham que vino por la gracia, porque vino cuando Abraham ya no podía engendrar ni Sara concebir. Entonces, ¿qué pasó acá? Isaac, desde su gestación, antes de que fuera gestado, antes de que el esperma de Abraham fecundara el óvulo de Sara, Abraham de 100 años, Sara de 90, y se formó Isaac, todo fue así, por gracia. Y Isaac, miren, Isaac nunca tuvo un llamado. Isaac
no fue escogido, Isaac vino. Tampoco él hizo nada para poseer todo lo que poseyó. Toda la fortuna de Abraham se la dejó a su hijo Isaac. Todo lo recibió por gracia. Incluso la esposa, la hermosa Rebeca. Rebeca fue traída. Rebeca no fue un matrimonio que Isaac logró, que Isaac buscó y planificó. No, él estaba en su tienda y le trajeron a Rebeca. Todo fue por gracia. Él no tuvo un llamado, ni vivió por fe como Abraham, y tampoco, como diríamos, fue llevado a una comunión. Estamos hablando de que Isaac no vivió por fe a través de un proceso como su padre Abraham, ni también fue llevado a la comunión. No, Génesis nos revela que todo lo de Isaac fue gracia, regalo, gratuidad. ¿Cómo accesar a esa gracia? Fíjate, porque la gracia en el Antiguo Testamento no está declarada explícitamente. Si digamos, la palabra charis no sale en la vida de Isaac. Pero todos entendemos que Isaac, como un recipiente de principios divinos, expresa de manera experimental la gracia. La gracia es explicada detalladamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 17 y 18. Juan capítulo 1, versos 17 y 18. ¿Qué dice? Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Escuche, esta declaración es muy importante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí tenemos varias declaraciones, no nos podemos detener acá por razón de tiempo. Solo diré que la ley fue dada, pero la gracia vino. Esto es lo que dice Juan. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estoy recordando que el relato de Génesis, después ustedes lo cotejan ahí entre los capítulos 14 al 25, donde hemos cubierto un extenso tramo del libro de Génesis. Ahí ustedes pueden ver que cuando estos tres seres ilustres visitaron a Abraham en su tienda, en el encinar de Mamre, le dijeron: en el tiempo de la vida, el próximo año, te visitaré y tu mujer concebirá. Es decir, que el nacimiento de Isaac tiene que ver dos cosas, con el tiempo de la vida y con la visitación del Señor a Sara. En el tiempo de la vida serás visitado y tu mujer concebirá un hijo. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque cuando Abraham, atento acá, cuando Abraham pasó un largo proceso, él fue circuncidado
Abraham. Se le cambió el nombre a Abraham. Fue despojado de todo. Vea la vida de Abraham, porque estamos vinculando ahora que en nosotros hay una etapa de Abraham. El proceso muy severo de Dios para tratar con nuestro ego, con el yoísmo, con la autorreferencia. Y cuando Abraham estaba procesado y madurado, entonces vino Isaac. Hagamos un breve repaso. Primero, Abraham fue despojado de su padre Taré, estando en Ur. Muere su padre Taré. Él quedó, digamos, huérfano. Perder a un padre es ser amputado del alma. Tus emociones es una experiencia muy fuerte. Después Dios lo separó de Lot, su sobrino. También Dios despojó a Abraham de Lot. Él amaba profundamente a Lot. Después Dios le dijo: Eliezer, tu siervo, el más antiguo, no heredará. Dios lo rechaza. Más tarde Dios lo despoja a Abraham de Ismael. ¿Te das cuenta que es una vida de constantes despojos, ¿no? Abraham fue despojado de todo. Luego nace Isaac, 13 años después, y Dios se lo pide, le dice: sacrifícamelo en el monte Moria. Y Abraham prácticamente lo perdió. Pablo dice, en sentido figurado, prácticamente lo ofreció. Podríamos decir que en el monte Moria no fue Isaac el que murió, fue Abraham. Porque Abraham durante 3 días en ese camino, desde la tienda en Berseba hasta el monte Moria, camino de 3 días, él iba con Isaac, que no sabía que iba a ser sacrificado, y 2 siervos más que tampoco sabían de qué se trataba este viaje. El único que sabía que él iba caminando hacia el sacrificio de su hijo era Abraham. Podríamos decir que Abraham murió 3 días, como la muerte de Cristo, 3 días. En el monte Moria, lo que Abraham recibió fue resurrección. Su hijo le fue devuelto. Por lo tanto, aquí vemos el despojo nuevamente de su hijo Isaac. Y luego que Isaac es sacrificado en el monte Moria, al poco tiempo muere Sara, la mujer de su vida, la bella y hermosa Sara muere. Y Abraham queda viudo. O sea, toda la vida de Abraham fue una vida de despojos, porque el mayor impedimento, escuchen esto por favor, el mayor impedimento de vivir en la gracia es nuestro ego. Mientras el ego esté activo, mientras nosotros vivamos en esa sutil autosuficiencia, donde creemos que sí lo podemos hacer, que sí lo podemos lograr, mientras el ego esté activo, es imposible disfrutar de la gracia. Por eso te digo, mientras Abraham era despojado de todo, Isaac disfrutaba. El hijo de Abraham, lo único que vino a hacer a este mundo es disfrutar. Pero cuando nosotros vamos a ingresar a la gracia, la gracia es Cristo. Ya te explico algo muy importante que es necesario que lo podamos entender. La diferencia entre misericordia y gracia. Anoten esto ahí porque vamos a ver algunas diferencias entre misericordia y gracia. Vea,
Cuando Abraham fue procesado y su ego fue extinguido, Abraham pudo ingresar a la gracia en Isaac. No podemos, otra vez, aunque parezca majadero, ¿no? No podemos disfrutar de la gracia. Porque ¿cuál fue el propósito de fondo de Dios con Abraham? Llamarlo, enseñarle a vivir por fe, llevarlo a la madurez para que disfrute. Nosotros podríamos decir que un sinónimo de gracia es disfrutar a Cristo. Disfrutarlo a Él. Mientras Abraham era despojado, Isaac disfrutaba. Y hay una parte de nosotros que va experimentando un despojo continuo, pero por otra parte vamos disfrutando de esta abundante gracia. Isaac nace mientras Abraham está vivo. Fueron contemporáneos, Abraham e Isaac. El proceso de despojo, disfrute de gracia. Las dos experiencias coexisten en nosotros. Hay una parte que Dios está despojando porque el mayor estorbo para disfrutar de la gracia es el ego no procesado, el ego exacerbado, donde incluso creemos que nosotros podemos ayudarle a Dios. Por favor, ¿cómo nosotros le vamos a ayudar a Dios? Estamos todos locos. Entonces, cuando somos despojados de las cosas que amamos, ¿no? Por ejemplo, tú te enamoras. Abraham también se enamoró de Sara. Tú te enamoras de tu mujer y la tomas como tu gran premio, trofeo. Yo amo a mi esposa Ana María. Pero después que estás casado, ese matrimonio comienza a procesarte. Y tus oraciones ya no son, Señor, gracias por la esposa que me has dado, sino, ayúdame, dame sabiduría para manejar este matrimonio. Yo no quiero divorciarme, no quiero separarme, yo amo tu propósito, pero la convivencia me desgastó. La convivencia en el matrimonio es un proceso. Vivir en matrimonio es un milagro. Y vivir en un matrimonio feliz, por supuesto que es un milagro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bendición y gracia? Bendición es todo lo que tú recibes gratuitamente. La casa, el auto, tu familia, tu salud. Todas las bendiciones de gratis. Eso. Todo lo que tú recibes sin merecerlo. Y tú lo sabes, ¿no? Pablo pregunta, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Por supuesto, todo, ¿no? Entonces, la bendición es todo lo que recibimos gratis. Pero cuando esa bendición nos procesa, se encarna en nosotros. Cuando la bendición llega a ser parte de nuestro proceso y se incorpora en nosotros, termina convirtiéndose en gracia. Pablo decía, ahora me gozo en lo que padezco. Escuche, ahora me gozo en lo que padezco, porque yo estoy completando en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cómo puedes tú cantar en una prisión romana? ¿Cómo puedes tú seguir sirviendo a Dios
cuando eres despojado de los bienes materiales y experimentas el mismo gozo que si los tuvieras, eso es gracia. Gracia es disfrutar a Cristo. Ahí volví. Ahí volví. Estoy acá, por gracia. Bueno, sé que algunos me van a preguntar, pues están apareciendo los mensajitos, que se cortan. Ahí vamos a meterle ganas. Ya tenemos más de 400 personas conectadas. Gloria a Dios. Muy bien. Decía, cuando la bendición se incorpora en nosotros, nos procesa, se incrementa en nosotros, esa bendición entonces llega a ser la gracia abundante. Apocalipsis capítulo 22, verso 21. Así termina la Biblia. Mira cómo termina. Apocalipsis 22, 21. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén. La Biblia que tú portas comienza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza y termina de esta manera: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y hay una coherencia bíblica maravillosa, porque la Biblia termina como comienza. En el sentido bíblico y en nuestra experiencia práctica, la gracia significa disfrute. La gracia es el disfrute que tenemos en nuestro andar cristiano. La vida o nuestra vida cristiana presenta tres aspectos muy importantes. Nuestra vida tiene tres aspectos muy importantes. El aspecto de Abraham, el aspecto de Isaac y el aspecto de Jacob. En el aspecto de Abraham, que en nuestra experiencia no tenemos mucho disfrute. Abraham fue bendecido, engrandecido, pero no tuvo disfrute. Dice el libro de Hebreos, todos estos, aunque creyeron, no tuvieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros. Ya dije, él perdió a su padre, perdió a Lot, perdió todo, ¿no? Y finalmente vemos que la vida de Abraham fue un constante despojo, y permítame repetir esto, porque el mayor problema de Abraham fue su ego. Y sufrió hasta que su ego fue procesado. En Romanos capítulo 5, verso 2, no dice negación, que tenemos acceso a esta pérdida en la cual estamos firmes. No, dice Pablo, por la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Lo que quiero decir es que nuestra vida, nosotros no fuimos llamados para ser despojados de todo. El propósito de Dios no es quitarnos todo. El propósito de Dios es acabar con nuestro ego, con nuestro yo, con el opinólogo que llevamos dentro. Todos opinamos y nos creemos, vamos a ordenar un poquito acá, todos nos creemos que podemos darle ideas a Dios y todos creemos que lo podemos hacer sin Él y la gracia no vendrá. En este caso, Isaac no nacerá hasta que Abraham muera, hasta que el ego se acabe. Cuando el ego de Abraham fue tratado, vino Isaac por gracia. Pablo dice, por la fe tenemos acceso, no al despojo, sino a esta gracia en la cual estamos
firmes. Entonces, ¿qué es lo que estorba el que podamos vivir esta gracia y disfrutarla como algo concreto, no como una doctrina que la entendemos acá, pero no es operativa en nuestra vida diaria? ¿Qué es lo que estorba? Es duro, yo sé, pero es nuestro yo. Sí, Señor. Ese es el gran obstáculo que tenemos. Entonces, para poder ser llevados a esta gracia, Dios requiere quebrantarnos. Es una palabra que saca ronchas. Dios requiere quebrantarnos, circuncidarnos y aniquilarnos. Si Abraham no hubiera sido circuncidado, si Abraham no hubiera sido quebrantado, si Abraham no hubiera sido aniquilado, Isaac no hubiera nacido. Isaac no hubiera venido. Isaac, nuevamente, es la gracia. ¿Cuándo disfrutamos la gracia? ¿Has escuchado la frase: ¿qué haces tú cuando no hay nada que puedas hacer? Cuando te encuentras frente a una situación que escapa a tu control. Antenoche, yo estaba sentado en el avión en el aeropuerto de Fort Worth. Un testimonio fresquito, te lo cuento. No para que diga, oh, Lucas Márquez. No, por favor, no. Es solo para demostrarte cómo opera la gracia. El piloto nos dijo: tenemos un problema técnico, no tenemos los instrumentos para conectarnos con la torre de control. ¿Tú te imaginas? Un avión no puede salir de un aeropuerto si no tiene contacto con la torre de control. Tampoco había sistemas de comunicación dentro de la cabina. Estamos hablando de un avión muy grande. Y nos decía cada 15 minutos, estamos reseteando el sistema, estamos viendo, y nada, ¿no? Ya pasó 1 hora, 2 horas, y yo sentado allí diciendo: si se cancela el vuelo, se me van a vencer los PCR. Todo el trámite otra vez. Bueno, ¿qué hacemos los hijos de Dios en circunstancias como esa? Nada. ¿Qué haces tú cuando no hay nada que puedas hacer? Entonces, sí, yo sé que yo puedo hacer algo, activar la gracia en mí. Así que me puse a orar en voz alta, no tan fuerte, ¿no? Pero empecé a verbalizar lo que estaba surgiendo en mi espíritu. Una sencilla oración: Señor, debo llegar a Chile, estoy muy agotado. Tú le diste sabiduría a los hombres para crear estos aviones sofisticados. Tú sabes cómo reponerlo, arreglarlo y qué está fallando. Así que descanso en tu gracia y declaro en fe que voy a llegar sano y salvo a mi casa. Vea, pasaron 5 minutos, no más que eso. Y el piloto habló y dijo: ya hemos resuelto el tema. Está todo en condiciones. En 20 minutos firmamos los libros. Hay que firmar documentos para salir. Y nos vamos a Chile. 5 minutos. Y mi espíritu comenzó a regocijarse y a decir: qué sencillo es la gracia. Qué simple. Qué cosa extraordinaria. Porque yo no soy mecánico de avión. Yo estoy sentado allí víctima de una situación que no se puede resolver. Pero así es la gracia. Todos los pasajeros que iban arriba del avión ignoran, nunca se enterarán de que un hombre de Dios activó la gracia en ese vuelo y Dios resolvió todos los problemas. ¿Cómo? En 2 horas y media no lo pudieron arreglar. Y un hombre de Dios solo le dice: Padre, derrama tu gracia aquí. Y todo se arregló.
Ahora, ¿de quién es el crédito? De Dios. Si yo era un pasajero más que no tengo idea de qué se trata el problema, pero Dios lo resolvió. Mi corazón se llenó de gozo. Dormí todo el viaje y llegué en perfectas condiciones a Santiago de Chile. Entonces, lo que quiero mostrarte es eso, disfrutar a Cristo. El mayor estorbo para que tú disfrutes de Él, de la sublime gracia, es tu yo no rendido. Como dice Madame Guyon, el abandonarte en Cristo. Eso es, abandónate en Él. Cuando tú puedes afligirte por un problema, cuando tú no puedes dormir en la noche porque tienes un problema, puede ser, primero, porque tú hiciste todo para resolverlo y nada te funcionó. Entonces, te declaraste completamente inepto. Segundo, que todavía en lo profundo de tu ser hay dudas de que Dios sea solvente y capaz de hacerlo. Entonces, esa es la batalla, el conflicto de intereses. Pero Dios procesó a Abraham y cuando Abraham ya no podía engendrar, cuando ya estaba, dice Pablo, y miró su cuerpo como muerto. O sea, era un difunto que todavía no lo enterraban, pero ya estaba muerto. Entonces vino Isaac. Entonces vino. Y Isaac vino cuando ya todo estaba perdido. Y cuando ya Abraham estaba entregado. Leí esta ilustración que es muy bonita. Dice que una muchacha iba por el campo persiguiendo una mariposa y siempre la mariposa estaba en la próxima flor. Nunca la alcanzó, una mariposa bellísima, con unas alas de multicolores. Y la muchacha dijo, tengo que atraparla. Finalmente nunca la atrapó porque la mariposa siempre estaba en la próxima flor y no la podía alcanzar. Se cansó la muchacha, se tiró en la hierba verde, se durmió. Y cuando se durmió, la mariposa se posó sobre ella. Es una ironía, ¿no? O sea, cuando la muchacha se cansó de perseguir la bendición le cayó a ella. Así es Dios, señores. Descansa en Él. Todo el sermón del monte es iba a decir asesinato, pero todo el sermón del monte es un mensaje dirigido a la muerte del ego. Mire las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en granero, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que un pájaro? Que se venden 2 pájaros por monedas en el mercado, dice el Señor, y ustedes valen mucho más que eso. Entonces es un disfrute. Todos fuimos llamados y Dios ya nos bendijo. Esto dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo. Pretérito. No obstante, después de ser llamados, seguimos enfrascados en nosotros mismos y por nuestro propio esfuerzo tratamos de recibir la bendición de Dios. Hay una etapa de adolescencia en la vida espiritual donde nosotros pensamos que lo podemos hacer todo hasta que somos llevados por Dios a la madurez. Sí, Señor. Y la madurez es cuando tú comienzas a ser extremadamente desconfiado de ti mismo. Yo me conozco. Fíjate lo que dice Pablo. 1 Corintios 15:10. Por la gracia, recuerden,
Isaac es un recipiente de principios de gracia. Primera de Corintios 15:10, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es un pensamiento muy profundo. Pablo nos dice, por la gracia de Dios tengo esta casa, por la gracia de Dios tengo todo lo que tengo. No. Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia en mí no ha sido en vano. Eso es por la gracia. Luego saltamos a Gálatas, capítulo 2, verso 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si conectamos estos dos pasajes, nos daremos cuenta que la gracia no son dádivas ni son doctrinas. La gracia es una persona morando en nosotros, absolutamente. La gracia es Cristo en nosotros. Lo que Pablo llama el don inefable. El mayor regalo del Padre fue darnos a su Hijo para que Él pudiera morar en nosotros como espíritu vivificante. Y estamos completos en Él, lo tenemos absolutamente todo. Ahora, Dios no reconoce nada que proceda de ti fuera de la visitación de Él. Cuando Dios visitó a Abraham, vino Isaac, no antes. Otra vez, Dios no reconoce nada que proceda de ti, de tu carne. Da lo mismo si es bonito, feo, eminente, vil, sabio, ignorante, loable, despreciable. Da lo mismo lo que tú hagas. Si procede de ti, Dios no lo reconoce ni lo acepta. Solo acepta lo que produce su visitación. Por la visitación del Señor a la tienda de Abraham vino Isaac, y fue el único que fue reconocido por Dios como la simiente. Todos los demás quedaron fuera, solo Isaac y más tarde Jacob. ¿Ves? Porque Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Dios rechazó a Esaú, pero escogió a Jacob. Dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, aquí tenemos a Abraham, el despojo, el área donde para procesar nuestro ego, lo que dijo el Señor en Mateo 16, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue su ego, niéguelo. Tú no puedes negar el ego si primero el Espíritu Santo ha hecho morada en tu espíritu. Desde tu espíritu, que ha sido saturado con el Espíritu Santo, desde allí puedes negar tu ego. Si no lo tienes, es imposible. La mayor manifestación del ego es la opinión. Todo el mundo opina. Nosotros somos opinadores compulsivos. Opinamos de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Hay gente que opina hasta cuando está durmiendo. La mayor expresión del ego es la opinión. Por eso la palabra de Dios es clara. Cuando Dios lo dice, así es, punto. No se discute. Pero eso no lo puede soportar el ego. Entonces, hasta que Dios sea forjado en nosotros, hasta que el ego sea procesado. Y Abraham entendió esto. Abraham entendió dos cosas que todos nosotros debemos entender en la gracia. En Romanos capítulo 4, verso 17, dice que Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos.
Es como que Dios le dijo a Abraham, no necesito tus fuerzas para traer a existencia a Isaac. Es más, tus fuerzas me molestan. Tu potencial sexual para engendrar hijos no me sirve. Tu orgullo no me sirve. Necesito que te deshagas de eso para yo poder traer a Isaac. Entonces Abraham dice que creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Lo haré sin tu cooperación, Abraham. Tu cooperación carnal, humana, me estorba. Entonces, hoy en día, Dios necesita quebrantar el Abraham de tu vida para que Isaac surja desde ti. Romper todo nuestro ser natural con el cual Dios no tiene ningún plan. Dios no tiene nada en mente de hacer con tu parte natural. Esa es la parte que debe ser cortada. En Hebreos capítulo 10, verso 29, dice que la gracia es un espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al espíritu de gracia? Y esta gracia es la gracia de la vida. Vamos para Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Retengan esto, la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esta gracia procede de la vida de Cristo que mora en ti. También Pedro le llama la multiforme gracia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas formas en que se expresa la gracia. Y Pedro habla también de toda gracia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y la gracia todo suficiente de la que nos habla Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es crítico que tú lo entiendas. El poder, la gracia opera en la debilidad. La debilidad. Pablo había orado 3 veces fervientemente para que el Señor quite esa debilidad. Dice, por causa de las revelaciones y la grandeza de las revelaciones, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofetea, por el cual he orado 3 veces para que el Señor lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué tenemos acá? En el área donde tú eres débil, una debilidad asumida, no negada, en el área en que tú eres débil, ahí donde opera la gracia. Y Dios le dijo, Pablo, estás orando mal. Yo soy un Dios que no quito debilidades, las dejo. Las debilidades que tú tienes,
te acompañarán hasta que cruces las puertas de perla. Cuando dejes el cuerpo, Dios no las va a quitar. Tengo malas noticias en ese sentido. Dios le dijo a Pablo, Pablo, yo soy un Dios que no quito debilidades, porque si yo te quito tus debilidades, me quedo sin trabajo contigo. Porque tu debilidad es mi oportunidad para trabajar en ti. Mi poder trabaja en tu debilidad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, por naturaleza, eres tímido, retraído y de pronto la gente te ve que te paras con desplantes y fluyes la palabra de Dios y dice, ¿cómo has cambiado? Sé honesto, dale el crédito a Él. No eres tú, es la gracia de Dios operando en tu debilidad. Si eres una persona de mal carácter, mal genio, y la gente te ve cambiado y te dice, wow, ahora estás más pasivo, eres muy amoroso, sé honesto, dale el crédito a Él. No soy yo, es la gracia de Dios obrando en mi debilidad. En Gálatas capítulo 6, verso 18, Pablo dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. En 2 Corintios 13, 14, Pablo declara, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que veamos aquí, Isaac nace por gracia. Ya lo vimos. Isaac fue criado en la gracia. Él creció en Berseba, bebiendo del pozo del Dios, el Olam, el viviente que me ve. Son muy profundos. El viviente que me ve. Creció bebiendo del pozo de la gracia, debajo de un árbol tamarisco, tipo del árbol de la vida. Él fue criado en la gracia. Finalmente heredó la gracia. Una vez una mujer me dijo, nunca lo he olvidado, me dice, usted predica una gracia barata. Oh, sí, me decía, porque usted predica una gracia barata. Y yo en ese momento le dije a ella, hermana, la gracia no es barata. La gracia es gratis. Si fuera barata, todavía tú estás pagando un precio. Pero es gratis, es un regalo. Y Isaac heredó la gracia. Heredó todo. También Isaac fue obediente a la gracia. Un muchacho de 16 años que se deja amarrar y subir sobre la leña para ser quemado, demuestra un grado de sumisión gloriosa. Nosotros hablamos muy poco de esto, pero aquí tenemos, ¿por qué no tratas de amarrar a tu hijo de 16 años y va a llamar al 133 o al 911 y te va a demandar? Es muy difícil tratar con el carácter indómito de los adolescentes. Pero aquí tenemos a Isaac. Se dejó amarrar, se dejó subir sobre la leña. Y cuando el padre Abraham levantó el cuchillo, Dios lo detuvo. O sea, Isaac fue obediente a la gracia. Y finalmente hereda todo lo de su padre. Hereda la promesa de su padre. Porque Dios le prometió a Abraham que le daría todo. Y ahora Isaac la hereda solamente. Fíjate cómo en Génesis 26, del verso 3 al 5, dice, Dios le dice a Isaac, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras
y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Wow. Procura meditar en esto durante el día. Abraham es el despojo, Isaac es el disfrute. Hay un Abraham y un Isaac dentro de nosotros. La próxima clase hablaremos de Jacob. Vamos a terminar este tema, esta trilogía, Abraham, Isaac y Jacob. Los bendigo a todos. Les amo, a muchos de ustedes no los conozco, pero hay una unidad en el espíritu. Que lo pasen bien, disfruten, repasen esta lección, medítenla, les va a hacer bien. Los hijos de la gracia. Amén. Bendiciones. Nos vemos. Adiós.